A lo largo de la historia, las personas siempre han buscado el secreto para alcanzar la riqueza y la prosperidad. Hoy vamos a descubrir principios eternos que han guiado a miles de personas hacia una vida financiera más sólida. No son teorías modernas, sino lecciones prácticas que, aunque nacieron hace siglos, siguen siendo igual de poderosas en nuestro tiempo. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. En la antigua y próspera ciudad de Babilonia vivía Bansir, un humilde constructor de carros. A pesar de su habilidad y dedicación en su oficio, se encontraba profundamente desanimado. Había trabajado arduamente durante años, pero su realidad era la misma, una bolsa vacía, deudas que lo perseguían y una vida en la que el dinero parecía desvanecerse tan pronto llegaba a sus manos. Un día, mientras descansaba junto a uno de los carros que estaba construyendo, Bansir reflexionaba sobre su vida. Observaba cómo las riquezas circulaban por la ciudad, cómo otros hombres disfrutaban de abundancia y oportunidades, mientras él apenas tenía lo suficiente para cubrir lo básico. Se preguntaba por qué, si trabajaba tanto como cualquiera, la riqueza nunca se quedaba con él. En medio de sus pensamientos llegó Kobi, su amigo de toda la vida y músico de profesión. Kobi también compartía la misma preocupación. A pesar de su talento y esfuerzo, el dinero parecía esfumarse rápidamente, dejando tras de sí una sensación de frustración. Ambos conversaron sobre la injusticia de su situación, reconociendo que algo estaban haciendo mal, porque otros, con trabajos no tan distintos, habían logrado acumular fortuna y vivir sin preocupaciones. Este encuentro marcó el inicio de una búsqueda. Una búsqueda por entender qué era lo que diferenciaba a los hombres que prosperaban de aquellos que siempre estaban vacíos de recursos. Así nació en ellos la decisión de aprender el verdadero camino hacia la riqueza. Bansir y Kobi siguieron conversando con seriedad. Ambos estaban cansados de ver cómo su vida pasaba entre esfuerzos y trabajos sin lograr un cambio verdadero. Reconocieron que, aunque eran hombres honrados y dedicados, no habían aprendido las reglas del dinero. Esa era la diferencia entre ellos y aquellos que disfrutaban de abundancia. Mientras hablaban, surgió en ellos una idea: si había alguien que realmente podía mostrarles el camino hacia la riqueza, ese era Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Arkad había sido en el pasado tan pobre como ellos, pero con el tiempo se convirtió en un referente de prosperidad y sabiduría. Su nombre era conocido por toda la ciudad, no solo por su fortuna, sino porque ayudaba a otros a comprender cómo hacer crecer su dinero. Decidieron entonces buscarlo. Tenían claro que seguir trabajando de la misma manera no les daría un resultado distinto. Lo que necesitaban no era más esfuerzo físico, sino conocimiento. Comprendieron que la riqueza no dependía únicamente del oficio que realizaban, sino de la forma en que cada persona administraba y multiplicaba lo que ganaba. Con determinación, ambos amigos acordaron que visitarían a Arkad y le pedirían que compartiera con ellos los secretos de su éxito. Sabían que esa decisión marcaría un antes y un después en sus vidas, pues estaban dispuestos a escuchar, aprender y aplicar las enseñanzas que les mostraran el verdadero camino hacia la abundancia. Al día siguiente, Bansir y Kobi se encaminaron hacia la casa de Arkad. El lugar era conocido por todos en Babilonia, pues allí vivía un hombre que, sin provenir de una familia rica, había construido una fortuna inmensa con disciplina y sabiduría. Cuando llegaron, no fueron los únicos. Muchos otros ciudadanos también habían acudido con el mismo propósito: aprender cómo un hombre común había logrado lo que tantos deseaban. Entre la multitud se respiraba expectativa, porque todos compartían la misma inquietud: la necesidad de entender cómo salir de la escasez y acercarse a la prosperidad. Arkad los recibió con generosidad. Su presencia imponía respeto, pero al mismo tiempo transmitía sencillez y disposición para enseñar. Comenzó a hablarles con palabras claras, asegurando que la riqueza no era un misterio reservado para unos pocos, sino el resultado de principios que cualquiera podía aplicar si estaba dispuesto a ser constante y disciplinado. Bansir y Kobi escucharon con atención. Sabían que ese momento era decisivo, que estaban frente a una oportunidad única de cambiar sus vidas.
Lo que Arcad estaba por compartir no solo sería una lección sobre dinero, sino una enseñanza capaz de transformar su manera de pensar, trabajar y vivir. Así daba inicio el aprendizaje que los llevaría a descubrir las leyes eternas de la prosperidad. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. Arcad, el hombre más rico de Babilonia, comenzó su relato frente a quienes lo escuchaban con atención. Explicó que en su juventud no había tenido riquezas ni ventajas especiales, solo un gran deseo de prosperar y la determinación de aprender. Trabajaba como escriba, copiando tablillas de arcilla, un oficio modesto que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Sin embargo, Arcad no se conformó con esa vida de escasez. Observaba a su alrededor y veía cómo otros lograban acumular bienes y vivir con abundancia. Entonces se hizo una pregunta fundamental: ¿por qué algunos hombres se vuelven ricos mientras otros permanecen pobres toda su vida? Un día, mientras reflexionaba sobre esta diferencia, tuvo la oportunidad de realizar un trabajo especial para Algamis, un prestamista muy respetado en Babilonia. Arcad vio en ese encuentro una ocasión única para aprender. Cuando recibió su pago, no solo aceptó el dinero, sino que con humildad le pidió a Algamis que le enseñara cómo podía lograr la riqueza. Este momento marcó el inicio de una transformación. Arcad entendió que el conocimiento era el verdadero punto de partida, y que solo quien buscaba aprender podía aspirar a cambiar su destino financiero. Algamis escuchó con atención la petición de Arcad y, en lugar de darle una respuesta inmediata, lo puso a prueba. Le dijo que si realmente deseaba aprender el camino de la riqueza, debía demostrar paciencia y disciplina. Así fue como le confió su primer consejo, una pequeña lección que parecía sencilla, pero que escondía una verdad poderosa. Le explicó que la riqueza comienza cuando una persona aprende a guardar una parte de lo que gana. No importa si las ganancias son grandes o pequeñas, lo esencial es apartar al menos una décima parte de los ingresos y conservarla. Ese dinero, con el tiempo, se convierte en la semilla que hará crecer la fortuna. Arcad escuchó con atención y, aunque al principio le parecía difícil, aceptó el reto. Durante un año entero aplicó la enseñanza. De cada pago que recibía por su trabajo de escriba, apartaba una porción que no gastaba en nada. Al inicio sintió que sus deseos eran más fuertes que su voluntad, pero poco a poco se dio cuenta de que podía vivir con menos y, aún así, cubrir sus necesidades. Cuando Algamis volvió a visitarlo al año siguiente, Arcad le mostró con orgullo el dinero que había logrado ahorrar. Pero Algamis lo retó una vez más, le dijo que guardar el dinero no era suficiente. Pues el oro ocioso no produce más riqueza. Era necesario ponerlo a trabajar, invertirlo sabiamente para que generara frutos. Arcad comprendió que el ahorro era solo el primer paso, pero que la verdadera clave estaba en hacer que ese dinero trabajara para él. Con el consejo de Algamis, comenzó a buscar la manera de invertir lo que había reunido. Sin embargo, en su primer intento cometió un error. Confiado, entregó su dinero a un comerciante de piedras preciosas que prometía ganancias rápidas. La inversión fracasó y Arcad perdió lo que tanto había guardado. Cuando Algamis regresó y escuchó lo sucedido, no lo regañó, pero le dejó otra gran lección: nunca pongas tu dinero en manos de quien no tiene experiencia en el negocio al que lo destinas. El oro trabaja mejor cuando está guiado por la sabiduría y el conocimiento. Arcad aprendió de su fracaso y decidió actuar con más prudencia. En sus siguientes intentos fue más cuidadoso y buscó oportunidades seguras, confiando en hombres con experiencia en sus oficios. Con el tiempo, las ganancias comenzaron a multiplicarse, y esa pequeña semilla de ahorro se transformó en un caudal cada vez mayor. Al cabo de los años, Arcad ya no era un simple escriba, sino un hombre respetado y próspero. Su disciplina, su capacidad para aprender de los errores y su firme decisión de aplicar los principios enseñados por Algamis lo habían llevado a convertirse en el hombre más rico de Babilonia. Con su historia, Arcad quería demostrar que la riqueza no surge de la suerte ni de los ingresos desmedidos, sino de la constancia, la inteligencia y la sabiduría para manejar el dinero. Capítulo 3. Los 7 medios para llenar una bolsa vacía.
Consciente de que muchos hombres sufrían la misma escasez que él había experimentado en su juventud, Arcad reunió a un grupo de ciudadanos de Babilonia para compartir con ellos los principios que habían transformado su vida. Su objetivo era enseñar, de manera clara y sencilla, cómo cualquiera podía hacer crecer su riqueza si aplicaba reglas probadas y eternas. Arcad comenzó su enseñanza presentando el primero de los 7 medios: empieza por llenar tu bolsa. Explicó que cada persona, sin importar lo que ganara, debía apartar al menos 1/10 parte de sus ingresos antes de gastar el resto. Esa porción debía ser intocable, un ahorro que se convirtiera en la base de la futura riqueza. Muchos hombres protestaron, alegando que apenas les alcanzaba lo que ganaban para cubrir sus necesidades. Pero Arcad respondió con firmeza: las necesidades son infinitas si uno no aprende a controlarlas. Aseguró que, al principio, parecería difícil, pero con el tiempo la costumbre de vivir con el 90% de lo que se gana se volvería natural. Mientras la satisfacción de ver crecer la bolsa traería motivación y esperanza. Con este principio, Arcad quería mostrar que la riqueza comienza no con grandes ingresos, sino con la decisión firme de ahorrar una parte, sin importar lo pequeña que parezca. Arcad continuó su enseñanza con el segundo medio: controla tus gastos. Les explicó que muchas personas, aun ganando más dinero, siempre sienten que no les alcanza. Esto ocurre porque confunden deseos con necesidades. Si uno no aprende a poner un límite a lo que gasta, nunca logrará conservar riquezas. La clave es vivir por debajo de los ingresos, destinando solo lo necesario y evitando caprichos que drenan la bolsa. El tercer medio fue igualmente poderoso: haz que tu dinero se multiplique. Arcad enseñó que el dinero que se ahorra no debe permanecer quieto, sino trabajar. Así como un esclavo genera frutos para su amo, el oro bien invertido produce ganancias constantes. Esas ganancias, a su vez, también deben ser invertidas, creando así un ciclo donde el dinero genera más dinero. El cuarto medio fue un recordatorio de prudencia: protege tus tesoros de pérdidas. No basta con invertir, es necesario hacerlo con sabiduría. Arcad advirtió que las oportunidades demasiado buenas para ser verdad suelen terminar en fracaso. La seguridad y la experiencia de quienes manejan el negocio son fundamentales para que la inversión sea realmente productiva y no se convierta en una pérdida. Con estos principios, Arcad mostraba que la riqueza no dependía de la suerte, sino de la disciplina para ahorrar, la inteligencia para multiplicar el dinero y la prudencia para protegerlo de riesgos innecesarios. Arcad prosiguió con el quinto medio: haz de tu morada una inversión provechosa. Explicó que un hombre prospera más cuando posee su propio hogar. Comprar una casa no solo brinda seguridad y orgullo, sino que también evita que gran parte de los ingresos se vayan en alquileres. Un hogar estable se convierte en la base de una vida ordenada y productiva. El sexto medio fue claro y ambicioso: asegura ingresos futuros. Arcad enseñó que no se debe pensar únicamente en el presente, sino también en la vejez y en la familia. Invertir en proyectos que generen rentas estables, adquirir tierras fértiles o negocios duraderos eran formas de garantizar tranquilidad cuando la fuerza del trabajo ya no acompañara. Era una invitación a planificar y no depender únicamente de la juventud. Finalmente, el séptimo medio: aumenta tu capacidad de ganar. Arcad afirmó que la riqueza no solo depende del dinero que se posee, sino también de la habilidad de cada persona para crecer. Estudiar, mejorar en el oficio, aprender nuevas habilidades y cultivar la disciplina mental eran las herramientas que convertían a un hombre común en alguien capaz de alcanzar grandes logros. Con estos 7 medios, Arcad cerró su enseñanza asegurando que cualquiera que los aplicara con constancia vería cómo su bolsa, antes vacía, empezaría a llenarse y multiplicarse, trayendo consigo no solo abundancia material, sino también respeto, confianza y estabilidad para toda la vida. Capítulo 4. Conozcan los 5 principios del oro. Arcad, deseoso de que sus oyentes comprendieran aún mejor la naturaleza del dinero, comenzó a explicar los principios que gobiernan al oro.
Esas reglas invisibles que determinan si la riqueza crece o desaparece de las manos de un hombre. El primer principio fue contundente: el oro acude fácilmente y en abundancia a aquel que aparta no menos de 1/10 parte de sus ingresos para crear un fondo para su futuro y el de su familia. Este recordatorio reforzaba la idea de que el ahorro constante atrae prosperidad, pues al separar una porción de lo que se gana, se siembra la semilla de la abundancia. El segundo principio advertía: el oro trabaja con diligencia y satisfacción para el sabio poseedor que le encuentra empleo provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en el campo. Con esto, Arcad recalcaba que el dinero, si se invierte correctamente, no se estanca, sino que se multiplica con el tiempo, generando frutos que amplían la riqueza inicial. El tercer principio fue una lección de seguridad: el oro permanece bajo la protección de quien lo invierte con cuidado y bajo el consejo de hombres sabios en su manejo. Arcad aclaró que la prudencia era esencial, pues quien busca consejos de expertos y no se deja llevar por la codicia, protege sus riquezas de pérdidas innecesarias. Con estas primeras enseñanzas, Arcad quería mostrar que el oro no es un capricho de la suerte, sino un aliado fiel de aquellos que saben cómo guiarlo con disciplina y conocimiento. Arcad prosiguió con el cuarto principio: el oro se escapa de las manos de aquel que lo invierte en negocios o propósitos con los cuales no está familiarizado, o que no están aprobados por hombres expertos en su manejo. Con estas palabras advertía que la ignorancia es enemiga de la prosperidad. El deseo de obtener ganancias rápidas lleva muchas veces a confiar el dinero en proyectos inciertos, donde la falta de conocimiento termina en pérdidas inevitables. Luego explicó el quinto y último principio: el oro huye del hombre que lo fuerza a ganancias imposibles, que sigue el consejo de tramposos y embaucadores, o que confía en su inexperiencia y deseos ilusorios. Arcad recalcó que la avaricia y la ingenuidad son las mayores enemigas de la riqueza, pues quien busca multiplicar el dinero demasiado rápido casi siempre termina perdiéndolo todo. Con estos 5 principios, Arcad dejó claro que el oro no se mueve al azar ni favorece a cualquiera. La riqueza obedece a leyes tan firmes como las que rigen la naturaleza, y solo aquel que las respeta puede conservar y aumentar sus bienes. Cuando Arcad terminó de exponer los 5 principios del oro, los hombres que lo escuchaban quedaron en silencio, reflexionando sobre cada palabra. Para muchos era la primera vez que entendían que la riqueza no se trataba de suerte ni de herencias, sino de aplicar reglas claras y universales. Algunos recordaron cómo habían perdido sus ahorros en promesas engañosas, comprendiendo que habían ignorado la prudencia que Arcad resaltaba. Otros reconocieron que nunca habían sido constantes en el ahorro, y ahora entendían que sin esa base jamás podrían aspirar a multiplicar su dinero. La enseñanza dejó en todos un sentimiento de esperanza. Si bien muchos habían cometido errores en el pasado, Arcad les mostró que nunca era tarde para comenzar a aplicar los principios correctos. Bastaba con disciplina, paciencia y la disposición de aprender a guiar al oro, en lugar de dejarlo escapar. Así, los presentes se marcharon con una nueva visión: la riqueza no era un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una posibilidad real para cualquier hombre que se comprometiera a seguir las leyes del dinero con sabiduría. Capítulo 5. El prestamista de oro de Babilonia. En Babilonia, donde el comercio y las transacciones eran el motor de la prosperidad, los prestamistas desempeñaban un papel crucial. Entre ellos destacaba Matón, un hombre conocido por su sabiduría al prestar oro y por su reputación intachable. Un día, Rodan, un joven soldado de la guardia del rey, acudió a Matón con una inquietud. Había recibido como recompensa una suma considerable de oro por un acto de valentía, y ahora se encontraba ante una decisión importante: prestar ese dinero a su hermana y al esposo de ella, quienes deseaban iniciar un negocio. Rodan, sin embargo, no estaba seguro de si debía hacerlo, pues temía perder lo que con tanto esfuerzo había ganado. Matón lo recibió con amabilidad y lo invitó a sentarse. Con paciencia, comenzó a explicarle que el oro podía ser un aliado poderoso o un enemigo peligroso, dependiendo de cómo se administrara. Le dijo que no debía dejarse llevar solo por la compasión o el deseo de ayudar,
sino que debía pensar con prudencia y criterio, porque un préstamo mal otorgado podía convertirse en una carga para ambas partes. Para enseñarle, Maton decidió mostrarle ejemplos reales de lo que había aprendido como prestamista, historias de hombres que habían prosperado gracias a préstamos bien utilizados, y otros que, por falta de juicio, habían terminado arruinados. Maton comenzó a relatar a Rodan algunos de los casos que había presenciado a lo largo de su vida como prestamista. Le explicó que muchas veces los hombres pedían préstamos con grandes ilusiones, pero sin el conocimiento necesario para llevar a cabo lo que se proponían. Contó cómo un comerciante joven, lleno de entusiasmo, había solicitado oro para importar mercancías exóticas. Su falta de experiencia lo llevó a comprar productos de baja calidad y a perder clientes rápidamente. El negocio fracasó y, con él, la posibilidad de devolver el préstamo. Aquella lección enseñaba que el oro confiado a manos inexpertas estaba condenado a desaparecer. Luego recordó otro caso muy distinto. Un artesano con años de experiencia en su oficio solicitó un préstamo para ampliar su taller. Conocía bien su negocio, tenía clientes estables y sabía cómo manejar los riesgos. Esa inversión fue un éxito, no solo porque devolvió el dinero en el plazo acordado, sino porque también generó prosperidad duradera tanto para él como para su familia. Con estos ejemplos, Maton subrayó a Rodan que la clave para prestar con seguridad no estaba en el entusiasmo del solicitante ni en los lazos familiares, sino en la capacidad, la experiencia y la honestidad de quien recibía el oro. Solo cuando se cumplen esas condiciones, un préstamo se convierte en un instrumento que multiplica la riqueza. Maton miró fijamente a Rodan y le dijo que la decisión de prestar oro no debía basarse en emociones, sino en juicio y prudencia. Le explicó que la compasión hacia los familiares era natural, pero que entregarles dinero sin conocimiento ni experiencia podía convertirse en una desgracia. En lugar de ayudarlos, los condenaría a una deuda imposible de pagar y a él mismo lo llevaría a perder su fortuna. Le enseñó que la verdadera responsabilidad del prestamista es proteger su oro, asegurándose de que quien lo reciba tenga la capacidad de devolverlo. Por eso, antes de otorgar un préstamo, es necesario evaluar si el solicitante sabe manejar el negocio al que destinará el dinero, si tiene reputación de cumplir su palabra y si existe una garantía que respalde la operación. Rodan comprendió la lección. El oro que había recibido era fruto de su valentía, pero su permanencia y crecimiento dependerían de la sabiduría con que lo administrara. Maton lo hizo reflexionar en que no hay peor error que poner el dinero en manos inexpertas, porque el oro, como un sirviente fiel, busca a quien sabe guiarlo y huye de quien lo maneja con torpeza. Con estas enseñanzas, Rodan tomó conciencia de que su decisión no podía basarse en lazos familiares, sino en la solidez de los principios que Akkad y los sabios de Babilonia ya habían revelado. El oro permanece con aquellos que lo cuidan con prudencia. Capítulo 6. Las murallas de Babilonia. Babilonia era una ciudad próspera, llena de riquezas y comercio, pero también estaba rodeada de pueblos que envidiaban su abundancia. Para protegerse de enemigos y saqueadores, sus gobernantes habían levantado murallas imponentes que se extendían alrededor de toda la ciudad. Estas murallas no solo eran un símbolo de poder, sino la garantía de seguridad para cada habitante. Un día, cuando un ejército enemigo se acercó con intención de invadir, muchos ciudadanos comenzaron a temer por sus vidas y sus bienes. Sin embargo, los ancianos recordaban que mientras las murallas se mantuvieran firmes, la ciudad estaría a salvo. Nadie podía atravesarlas ni derribarlas fácilmente, y esa fortaleza era lo que les daba confianza. Este relato servía como metáfora poderosa. Así como Babilonia se protegía con murallas físicas, cada persona debía construir sus propias murallas financieras. La seguridad no radica únicamente en ganar dinero, sino en protegerlo contra los riesgos, las pérdidas y las malas decisiones. Las murallas de Babilonia representaban la previsión, la prudencia y la disciplina que salvaguardan las riquezas frente a las adversidades inevitables de la vida. Cuando los enemigos rodearon la ciudad, los habitantes de Babilonia sintieron miedo.
Desde las murallas podían ver las antorchas encendidas y los campamentos del ejército invasor. Muchos pensaban que no resistirían, pero los guardianes y ancianos recordaban a todos que aquellas murallas habían sido construidas con la mayor solidez, precisamente para enfrentar esos momentos de peligro. Los días pasaban y los atacantes no lograban penetrar la ciudad. Cada intento de asalto fracasaba, pues las murallas resistían con firmeza. El pueblo, que al inicio había sentido angustia, comenzó a ganar confianza. Se dieron cuenta de que la previsión de sus antepasados al construir defensas sólidas era la razón por la cual podían dormir en paz, incluso en medio de la amenaza. Este episodio dejó en claro que la seguridad no se improvisa, sino que se construye con antelación. Así como las murallas fueron levantadas mucho antes de la llegada de los enemigos, cada persona debía preparar sus defensas financieras antes de enfrentar las dificultades. No se trata de esperar a que aparezca la crisis para actuar, sino de planificar y proteger los recursos con inteligencia desde el principio. La resistencia de las murallas demostró a todos los habitantes que la seguridad es la base de la prosperidad. Cuando finalmente el ejército enemigo se retiró, incapaz de tomar la ciudad, el pueblo celebró con alegría y gratitud. Habían comprendido que, gracias a esa protección firme, sus familias, sus bienes y su futuro habían permanecido a salvo. Esta lección quedó grabada en la memoria de Babilonia. Las murallas no solo eran piedras y ladrillos, eran símbolo de previsión y prudencia. De igual manera, en la vida de cada persona, la seguridad financiera se construye con decisiones responsables, asegurando ingresos estables, evitando deudas peligrosas, protegiendo los ahorros y planificando para lo inesperado. Así como nadie podía imaginar una Babilonia sin murallas, nadie que aspire a la prosperidad debería vivir sin levantar defensas para su dinero. La verdadera riqueza no solo se trata de acumular, sino también de resguardar lo que ya se ha conseguido frente a los riesgos inevitables de la vida. Capítulo 7. El mercader de camellos de Babilonia. En las puertas de Babilonia vivía Tarkad, un joven que sufría la miseria y el hambre. A pesar de sus esfuerzos, siempre estaba endeudado y no lograba salir de la pobreza. Una tarde, con el estómago vacío y sin un solo cobre en su bolsa, se encontró con Dabasir, un comerciante de camellos que alguna vez había pasado por la misma situación de ruina y desesperación. Dabasir observó la condición del joven y, en lugar de despreciarlo, decidió contarle su propia historia. Le explicó que él también había sido esclavo de las deudas y que había vivido en la miseria, pero logró recuperar su libertad y construir una vida próspera gracias a la disciplina y la aplicación de reglas sencillas. Con voz firme, Dabasir le dijo que la pobreza no es un destino inevitable, sino la consecuencia de decisiones equivocadas. Y que, del mismo modo, la riqueza podía alcanzarse si uno estaba dispuesto a asumir responsabilidad por sus actos y cambiar su forma de administrar el dinero. Intrigado y esperanzado, Tarkad pidió a Dabasir que le revelara cómo había logrado salir de la ruina. Así comenzó el relato del mercader de camellos, un testimonio que se convertiría en una guía para todos aquellos que deseaban liberarse de las deudas y alcanzar la prosperidad. Dabasir comenzó su relato recordando su juventud. En aquellos años, al recibir sus primeros ingresos, en lugar de ser prudente los gastaba sin medida. Quería disfrutar de todo lo que la vida le ofrecía, ropas lujosas, comidas abundantes, placeres pasajeros. Poco a poco, sus deseos superaron lo que realmente podía pagar, y así empezó a pedir dinero prestado para mantener un estilo de vida que no correspondía a su realidad. Al inicio pensó que algún día lograría devolver lo que debía, pero con el tiempo sus compromisos crecieron más rápido que sus ingresos. Sus acreedores lo perseguían, su reputación se desmoronaba y, finalmente, perdió todo lo que poseía. Lo poco que le quedaba fue confiscado para saldar parte de sus deudas, y aún así seguía debiendo más de lo que podía pagar. Desesperado, huyó de Babilonia buscando escapar de sus obligaciones. Fue entonces cuando su vida se volvió aún más amarga, cayó en manos de comerciantes del desierto y terminó siendo vendido como esclavo. La libertad que alguna vez tuvo se transformó en cadenas,
y comprendió que había perdido no solo sus bienes, sino también su dignidad. En ese momento de dolor y humillación, Dabasir comenzó a reflexionar. Se dio cuenta de que la raíz de su desgracia no estaba en la mala suerte, sino en sus decisiones equivocadas y en su falta de disciplina. Esa comprensión fue la chispa que encendió en él el deseo de cambiar su vida para siempre. Dabasir relató cómo, aun siendo esclavo, tomó la firme decisión de no dejarse vencer por la miseria. Juró que, si algún día recuperaba su libertad, jamás volvería a ser esclavo de sus propias deudas ni de sus deseos desmedidos. Con el tiempo, gracias a su empeño y a la confianza que inspiró en sus amos, logró recuperar su libertad. Volvió a Babilonia decidido a saldar todas sus deudas y a reconstruir su vida sobre bases firmes. Lo primero que hizo fue organizar un plan sencillo pero poderoso, dividir sus ingresos en 3 partes. Una para sus necesidades, otra para pagar poco a poco a sus acreedores y la tercera para empezar a ahorrar. Dabasir no se dejó desanimar por el tiempo que le tomaría. Día tras día, con disciplina y constancia, fue reduciendo sus deudas y fortaleciendo su bolsa de ahorro. Sus acreedores, al ver su esfuerzo sincero, volvieron a confiar en él. Con los años, no solo recuperó su reputación, sino que también acumuló suficiente riqueza para convertirse en un próspero comerciante de camellos. Al terminar su historia, miró a Tarkat con firmeza y le dijo: la pobreza es para quien se rinde a sus caprichos y rehúye la responsabilidad. La prosperidad es para quien enfrenta sus errores y decide cambiar con disciplina. Tarkat comprendió que aquella era la enseñanza que necesitaba, no había excusas, la verdadera libertad empezaba con la decisión de asumir el control sobre el dinero. Capítulo 8. Las tablillas de arcilla de Babilonia. En tiempos posteriores, se descubrieron unas antiguas tablillas de arcilla en las ruinas de Babilonia. Esos documentos habían sido escritos por Dabasir, el mismo mercader de camellos que había transformado su vida tras superar las deudas. En ellas, dejó plasmado con detalle el plan que había seguido para liberarse de sus obligaciones y alcanzar nuevamente la prosperidad. Las tablillas contaban cómo, al regresar a Babilonia, Dabasir no buscó escapar de sus acreedores, sino enfrentarlos con valentía. Se presentó ante ellos y les explicó que, aunque no podía pagar todo de inmediato, se comprometía a entregar cada mes una parte de sus ganancias hasta saldar completamente sus deudas. Para ello, estableció un sistema simple: de cada 10 monedas que ganaba, una la destinaba a sus ahorros, 2 a pagar sus deudas y las 7 restantes a cubrir sus necesidades básicas. Este método, que exigía disciplina y paciencia, le permitió progresar poco a poco sin dejar de cumplir con sus responsabilidades ni de asegurar su futuro. Las tablillas se convirtieron en un testimonio valioso de cómo un hombre, con determinación y organización, podía recuperar su dignidad y su libertad financiera. Dabasir escribió en sus tablillas cómo, mes tras mes, ponía en práctica su plan con disciplina inquebrantable. Al recibir sus ganancias, lo primero que hacía era separar la 10ª parte destinada a sus ahorros. Ese dinero era intocable, pues representaba la semilla de su futura prosperidad. Luego, con el mismo rigor, apartaba 2 partes para pagar a sus acreedores. No era una suma grande, pero era constante. Cada vez que entregaba esas monedas, notaba cómo la desconfianza de los prestamistas se transformaba en respeto. Ellos comprendían que Dabasir, más allá de las palabras, estaba demostrando con hechos su compromiso de saldar lo que debía. Finalmente, con las 7 partes restantes, cubría sus necesidades. Aprendió a vivir con menos de lo que antes gastaba, y en lugar de sentirse limitado, descubrió una nueva satisfacción: la tranquilidad de estar avanzando, aunque fuera poco a poco, hacia la libertad. Las tablillas muestran cómo su vida empezó a cambiar. Recuperó la confianza en sí mismo, sus acreedores lo miraban con dignidad renovada y su reputación, que antes estaba por el suelo, se fortalecía cada día. Era la prueba de que la constancia y la honestidad podían devolver lo que parecía perdido. Con el paso de los meses, Dabasir vio cómo sus deudas se reducían poco a poco. Lo que al inicio parecía una montaña imposible de escalar,
ahora se convertía en un camino que avanzaba con pasos firmes. Sus acreedores, al ver su constancia, no solo dejaron de presionarlo, sino que comenzaron a respetarlo e incluso a confiar nuevamente en él como comerciante. El joven que alguna vez había huido de Babilonia cargado de vergüenza ahora caminaba por sus calles con la frente en alto. Había comprendido que la verdadera libertad no se encontraba en evitar las responsabilidades, sino en enfrentarlas con valentía y disciplina. En sus tablillas dejó una enseñanza para las generaciones futuras: cualquiera que divida sus ingresos con sabiduría, que ahorre una parte, que pague con constancia lo que debe y que viva con lo que le queda, podrá liberarse de las cadenas de la deuda y construir una vida próspera. Así, las palabras de Dabasir, grabadas en arcilla, trascendieron el tiempo para recordarnos que la riqueza no surge de grandes golpes de suerte, sino de la perseverancia, la organización y la decisión firme de no rendirse ante la adversidad. Capítulo 9. El babilonio más afortunado. En Babilonia vivía Sarru-Nada, un comerciante de gran prestigio y reconocido por su éxito en los negocios. Muchos lo consideraban un hombre afortunado, como si la suerte hubiera estado siempre de su lado. Sin embargo, detrás de su prosperidad se escondía una historia de esfuerzo, disciplina y superación. Durante un viaje por el desierto, Sarru-Nada compartió su historia con Adangula, un joven heredero acostumbrado al lujo que desconocía el valor del trabajo. El comerciante quiso enseñarle que la verdadera fortuna no depende de lo que uno recibe sin esfuerzo, sino de lo que se construye con perseverancia. Sarru-Nada relató cómo en su juventud había caído en la esclavitud debido a las malas decisiones de su familia. Fue vendido y obligado a realizar trabajos pesados, sufriendo humillaciones y carencias. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió que cada tarea que realizara la haría con excelencia, convencido de que el esfuerzo constante lo acercaría a recuperar su libertad. Ese espíritu inquebrantable lo llevó a ganarse la confianza de sus amos, quienes poco a poco le dieron mayores responsabilidades. Con el tiempo, Sarru-Nada logró liberarse de la esclavitud y comenzar a trabajar por su cuenta hasta convertirse en uno de los comerciantes más prósperos de Babilonia. Sarru-Nada continuó contando a Adangula cómo su vida cambió gracias a la disciplina y al trabajo constante. Recordaba que, aun siendo esclavo, se impuso la regla de no quejarse y de cumplir cada tarea con empeño, como si de ello dependiera su futuro. Esa actitud lo distinguió de los demás, pues los amos siempre confiaban en aquel que demostraba responsabilidad y compromiso. Con el tiempo, fue recompensado con oportunidades más grandes. Aprendió el arte del comercio, la importancia de la honestidad y el valor de la reputación. Entendió que un hombre sin palabra no tiene futuro en los negocios, pero aquel que cumple lo que promete gana aliados y prosperidad. Mientras relataba su historia, Sarru-Nada miraba al joven heredero con firmeza. Le explicó que muchos hombres pierden la fortuna recibida porque no saben el esfuerzo que requiere ganarla. En cambio, quien construye su riqueza con trabajo propio desarrolla el carácter y la sabiduría para conservarla. De esta manera, Sarru-Nada mostraba que su fortuna no provenía de la suerte, sino de una decisión: nunca rendirse, aprender de cada circunstancia y aprovechar cada oportunidad que se le presentaba, por pequeña que fuera. Sarru-Nada concluyó su relato recordando cómo, después de años de esfuerzo, logró asociarse con comerciantes de prestigio. Gracias a su reputación de hombre honesto y trabajador, obtuvo la confianza necesaria para manejar negocios de gran importancia. Fue así como dejó atrás la esclavitud y se convirtió en uno de los hombres más respetados de Babilonia. Con voz firme, le dijo a Adangula que la verdadera fortuna no está en heredar riquezas, sino en aprender a crearlas y sostenerlas. El trabajo digno y la disciplina, explicó, son los cimientos de la prosperidad. La suerte puede dar un golpe momentáneo, pero es el carácter el que construye una riqueza duradera. El joven, que hasta entonces había mirado con cierta arrogancia la vida fácil que llevaba, comprendió que el verdadero privilegio no era recibir oro sin esfuerzo, sino aprender el valor del trabajo y la responsabilidad. La historia de Sarru-Nada quedó grabada como una lección poderosa:
La prosperidad duradera pertenece a quienes están dispuestos a luchar por ella, incluso en circunstancias adversas. Porque la verdadera fortuna no depende de la suerte, sino de la determinación de nunca rendirse. Capítulo 10. Una inversión asegurada. En los registros de Babilonia se conserva la historia de un hombre llamado Adán, que deseaba hacer crecer sus riquezas sin arriesgarlas innecesariamente. Su anhelo era invertir con prudencia, de manera que su oro trabajara para él con seguridad y constancia. Un día acudió a un sabio inversionista de la ciudad, buscando consejo. Le confesó que había escuchado muchas promesas de negocios rápidos y rentables, pero temía perder su dinero en manos de personas inexpertas o embaucadores. Quería asegurarse de que cada moneda que entregara regresara multiplicada y no convertirse en víctima de la codicia. El sabio lo escuchó con paciencia y le explicó que la primera regla de toda inversión era la seguridad. Invertir en proyectos inciertos, aunque prometieran grandes beneficios, era como construir una casa sobre arena, tarde o temprano se derrumba. En cambio, una inversión segura puede que no genere ganancias rápidas, pero garantiza estabilidad y crecimiento con el tiempo. Así comenzó a enseñarle los principios de cómo reconocer una inversión sólida, comparándola con un campo fértil que, aunque requiere cuidados constantes, siempre produce frutos abundantes. El sabio explicó a Adán que una inversión segura debía cumplir con 3 condiciones fundamentales. La primera era estar respaldada por bienes reales o actividades productivas. Una tierra fértil, un taller con demanda constante o un comercio sólido ofrecían más seguridad que cualquier promesa de ganancias rápidas basada en palabras. La segunda condición era que quien administrara el dinero tuviera experiencia comprobada. El oro debía ponerse en manos de alguien que conociera bien su oficio, que hubiera demostrado honestidad y habilidad para manejar negocios semejantes. Confiar el dinero a personas inexpertas era exponerlo a la ruina. La tercera condición era la protección del capital. El sabio le recordó que no todo lo que brilla es oro, había que desconfiar de oportunidades que ofrecían ganancias excesivas en poco tiempo. Una inversión sólida puede rendir de manera más lenta, pero lo hace de forma constante y sin poner en riesgo la base de lo ahorrado. Adán escuchaba con atención, comprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en perseguir promesas ilusorias, sino en aprender a reconocer la seguridad como el fundamento de toda prosperidad. Adán, animado por los consejos del sabio, decidió actuar con prudencia. En lugar de dejarse llevar por los ofrecimientos de comerciantes aventureros, buscó una inversión que cumpliera con las condiciones que había aprendido. Encontró a un mercader experimentado que necesitaba capital para ampliar un negocio ya establecido, con clientes fieles y resultados comprobados. Con cautela, Adán entregó parte de su oro y observó con paciencia los frutos de su decisión. Mes tras mes, el negocio prosperaba y las ganancias regresaban a su bolsa de manera segura. No eran sumas extraordinarias, pero sí constantes y firmes. Cada moneda que se multiplicaba confirmaba que había elegido el camino correcto. En poco tiempo, Adán comprendió la gran diferencia entre una inversión arriesgada y una inversión segura. Mientras una promete riquezas rápidas que suelen desvanecerse, la otra ofrece estabilidad y crecimiento sostenido, garantizando que el dinero trabaje fielmente para su dueño. La historia de Adán se convirtió en un recordatorio eterno: la verdadera prosperidad se construye con prudencia, paciencia y sabiduría. El oro permanece y se multiplica únicamente en manos de quien sabe protegerlo y dirigirlo hacia caminos seguros. A lo largo de estas enseñanzas hemos recorrido las historias de Babilonia, una ciudad que, aunque desapareció hace miles de años, aún guarda lecciones vigentes para nuestra vida actual. Descubrimos que la riqueza no es un asunto de suerte, sino de principios: ahorrar con constancia, invertir con prudencia, proteger nuestros recursos y, sobre todo, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. El oro permanece en manos de quienes saben guiarlo, pero huye de quienes lo desperdician. Y lo más importante, no importa cuánto ganes hoy, sino cómo administras lo que tienes y qué tan dispuesto estás a aprender y a ser disciplinado. Si aplicas estas leyes eternas, poco a poco verás cómo tu vida financiera comienza a transformarse.
El verdadero tesoro no está en promesas rápidas, sino en la constancia que construye libertad y seguridad para ti y para los tuyos.